Cordial saludo, tutor y compañeros de grupo. Este es el curso de telemetría donde se ha elegido el proyecto de sistema monitoreo del acueducto para realizarle un sistema telemétrico y poder medir sus variables a distancia. El grupo está integrado por Lina Angélica Meneses Espinosa, Jonathan Steven Rengifo Narváez, Juan Darío Gómez Melo, William Joaquín Guerra Mayorga y Tito J. Rodríguez Saavedra. Presentado el tutor Amer Hernán Betacur Romo del grupo 203-055-11. En este sistema de monitoreo del acueducto realizaremos un diseño de telemetría con transmisión inalámbrica de datos utilizando un ZigBee, un Arduino, un LabVIEW y XBee para el envío de datos. Las variables que se van a monitorear serán los niveles del agua y el flujo. En un sistema de acueducto con el constante monitoreo de estas variables podríamos evitar que el sistema hidráulico de bombeo, o sea los motores, trabajen de manera inadecuada, como de pronto que trabajen en vacío y se dañen sus partes mecánicas y eléctricas por recalentamiento. También podríamos evitar desbordamientos, ¿sí?, del mismo líquido, donde podrían traernos consecuencias como dañar elementos externos de la misma infraestructura donde se encuentra el sistema hidráulico y eléctrico de bombeo del acueducto. Para poder realizar el diseño de telemetría, aquí tenemos un diagrama de bloques donde pues en primera medida está una fuente de poder, ¿sí?, que nos alimentará el Arduino, irá conectada a un computador. Igualmente pasarán por filtros RC, el XBee receptor, donde el XBee transmisor nos llevarán los datos de la temperatura, o en este caso sería pues niveles y flujo de agua desde el XBee transmisor. El XBee receptor, ¿sí?, nos lleva la señal por el filtro RC, y el Arduino en este caso sería nuestra tarjeta de adquisición de datos, y por la computadora pues podríamos visualizar. Entonces tenemos los sensores de flujo y nivel, de acondicionamiento de señal mediante el uso de amplificadores operacionales que convertirán nuestras señales físicas en digitales. Se realizará la transmisión remota, o sea el envío de datos captados a través del módulo XBee transmisor. Llegará a la recepción de los datos mediante el módulo XBee recepción emparejado con el envío. El registro de datos recibidos será el registro de adecuación de los datos recibidos para el envío al ordenador y su visualización, que será pues en el computador, donde podremos estar viendo en tiempo real el flujo y nivel de agua, donde pues el flujo de la entrada veremos hasta dónde llena, ¿sí? Se creará la parte pues de ver cómo sus puntos más altos y más bajos para crear mecanismos de que no se haya desbordamientos o que los motores trabajen en vacíos, y a su vez en el flujo podremos verificar la demanda que se tiene o si hay fugas, porque haya un flujo digámoslo así que no sea normal, o sea que haya un gasto superior al comúnmente. Entonces eso nos podrá identificar de que puede haber una tubería rota a la salida del acueducto, o a su vez si hay poco flujo en la entrada también podríamos verificar si hay un tubo roto antes de la boca toma o de la llenado al acueducto. Para poder montar el sistema tenemos unos requerimientos
es necesario contar con un software de adquisición de datos y control. Es el programa dentro de la computadora que se encargará de comandar y supervisar el proceso. Utilizaremos, como se mencionó, el software LabVIEW. La elección de este se basa en su facilidad de desarrollo de aplicaciones debido a su lenguaje de programación gráfico y sencillo, integración con distintas tarjetas de adquisición. Esto se puede descargar y hacer un registro directamente en la página del fabricante. En este caso, nuestra tarjeta de adquisición de datos va a ser un Arduino, que la utilizaremos para configurar el sistema. Lo primero que se debe hacer es comunicar nuestro software con nuestro hardware, es decir, vamos a instalar los drivers de comunicación, serial NI Visa y el administrador de paquetes VIMP. Desde el administrador de paquetes se pueden descargar e instalar diferentes tipos de añadidos para el LabVIEW. Uno de esos es el complemento LabVIEW Interface por Arduino. Vamos a añadir el LIFA al LabVIEW para habilitar los bloques funcionales en LabVIEW. Para trabajar con Arduino, además del LIFA, provee una unidad de código para Arduino, el cual le permite a este comunicarse con LabVIEW y ser programado desde él. Dicho código de ser cargado al Arduino desde su entorno de programación. La aplicación consiste en la lectura remota de los sensores a través de dos módulos XBee. La señal provista por los sensores es enviada inalámbricamente mediante el protocolo Zigbee por un XBee transmisor hacia otro XBee que recibe la señal enviada anteriormente. Este XBee se encuentra conectado a un Arduino Uno, que se encargará de enviar la información recibida al software LabVIEW, donde se aprecia la forma de la señal recibida Vamos a definir las variables implícitas en el modelo. El sistema gira en torno a la medición y cuantificación de las variables físicas, que son flujo de salida y nivel de un tanque de almacenamiento de agua potable en un acueducto. Para este fin se ha de diseñar un sistema de monitoreo remoto que nos permita adquirir estos datos y que sean transmitidos a una ubicación distante. A partir de esto se hace necesario definir algunas especificaciones puntuales para llevar a cabo el diseño, como la de los rangos de trabajo de ambas variables. De esta misma forma, hacer una correcta elección de los transductores y de que estos entreguen valores lo más aproximados posibles al valor de la variable física real. O sea, que la medición que tengamos física no sea muy alterada por nuestros componentes, sino que sea lo más exacta y precisa posible. Como ya se mencionó, las variables físicas a tratar y que son medidas por el sistema son las de flujo y nivel del agua, cada una con su respectiva escala de medición de la siguiente forma. Tenemos en el flujo litros sobre hora. Estos son instrumentos que generalmente entregan una señal de 4 a 20 mA, salida de voltaje de 0 a 5 voltios, o una salida propiamente digital a través de un tren de pulsos que son proporcionales al flujo medido. Para este caso y para el efecto de la simulación, podríamos usar un potenciómetro que genere el cambio de voltaje. El nivel en milímetros de altura o porcentaje de llenado. En este caso, este tipo de instrumentos generalmente entregan valores de voltaje en una escala definida lineal de 4 a 20 mA, o de 0 a 5 voltios o de 0 a 10 voltios. Asimismo, hay algunos que entregan un dato digital proporcional al volumen de presencia de llenado en el medio. En este caso, igual forma para el flujo, tal vez se podrá usar un potenciómetro para efectos de simulación de entrada. En términos generales, el proyecto es muy viable para aplicación de tipo real en ambientes industriales, y la idea es de realizar el diseño de la mejor manera para obviamente poderse implementar o ideas parecidas para implementar en otros proyectos con variables diferentes. Bueno, compañeros, esto es todo por hoy.
que estén muy bien.